Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Pero para hablar no solamente de lo que está sucediendo en Qatar 2022, sino qué es lo que va a suceder con la selección mexicana de cara al Mundial del año 2026 y la reorganización que tiene que ver tanto selección y los jugadores que pueden venir. Vamos a hablar justamente con Joaquín Martínez López. Él es periodista deportivo de portal La Jugada Maestra. Hasta México nos vamos a ir y vamos a hablar sobre esta situación preocupante de México que a todo hincha y más a los colegas mexicanos hace a preocupar, y la alerta está prendida desde ya. ¿Cómo está, Joaquín? Es un gusto saludarte y bienvenido nuevamente a RCR Deportes. Hola, ¿qué tal, Nicotelli? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme invitado en tu programa. Pues efectivamente, además también hay mucho coraje, mucha frustración, sobre todo a la cuestión hacia el Tata Martino, ¿no? Festejas del partido, ¿no? Tienes 65, 70 minutos donde estás siendo constante, sobre todo en el segundo tiempo, donde caen los 2 goles de la selección mexicana. Tienes un dominio total, no solamente de la pelota, sino en los tiros a portería. Se estaba ganando a velocidad. Se sabe que en la banca se cuenta con muy pocos elementos, sobre todo a la delantera. Y al cercano al minuto 70, faltando 20 minutos de partido, ingresa a la cancha Raúl Jiménez. Vaya, fue una decepción total. De todos los presentes conocemos la condición física, la condición de salud de Raúl Jiménez. Pues evidentemente la selección mexicana cayó en un bajón terrible, ¿no? Después vino Rogelio Funes Mori, alguien que no había tenido participación, que es suplente en su club en la Liga Mexicana, en el Monterrey. Pues vaya, México no solamente pierde la pelota, pierde las oportunidades. El mejor jugador de México, que había sido Irving Lozano, el Chucky, incluso buscaba evitar tener que cederle la pelota, ¿no? De ahí, evidentemente, las oportunidades escasearon y Arabia Saudita aprovecha para descontar el 2-1. Sí nos queda ese amargo sabor, ¿no? De saber qué hubiese podido pasar, de continuar con ese ritmo, de continuar con esa racha, de continuar con esas aproximaciones a tiros a portería con la alineación titular que había propuesto el Tata Martino. Fue un cambio que vimos en Argentina que no funcionó. Los cambios contra Argentina al final terminaron por ser el clavo en el ataúd otra vez. Entonces, la verdad es un odio generalizado hacia el Tata, que él mismo ya había renunciado al Tri, ya había renunciado a la selección mexicana días antes de que el Mundial se llevara a efecto. Se sabía que no se iba a continuar, ya incluso había algunas propuestas de quién iba a ser el suplente. Evidentemente el Tata Martino pues ya no forma parte ya de la selección mexicana, e incluso hay una investigación que muestra cómo el departamento donde vivía el Tata Martino en Ciudad de México, allá en Santa Fe, zona poniente de la Ciudad de México, ya había sido desalojado, ¿no? Su hija ya no tenía ninguna intención de permanecer, así como pues ni nadie de la familia del Tata Martino, ¿no? Entonces, bueno, de repente empieza uno a juntar las piezas del rompecabezas y pues vaya, ¿qué te digo, amigo? Empiezan a hacerse conjeturas, empieza uno a llenarse la cabeza de puras cosas extrañas, Santino. Así es, Joaquín, y sobre todo que se veía un México como habíamos anteriormente comentado, ¿no? Un México quizá dubitativo, al igual como se dio en las eliminatorias, ¿no? Porque México no viene bien desde las eliminatorias y desde mucho antes, creo yo. Y creo que las eliminatorias fue una fotografía de cómo acaba México en este mundial.
Y yo veía algunas declaraciones de algunos jugadores, sobre todo el Memo Ochoa, que manifestaban que para él México hizo buenos partidos, ¿no? Hizo buenos partidos y se van con la cabeza en alto. Ahora, si bien es cierto, México no hizo buenos, particularmente pienso que México no hizo buenos partidos y es por esa razón los resultados y sobre todo depender de otros resultados para que pueda pasar a la siguiente fase. Sí, sí, totalmente. La verdad es que los partidos fueron malos, fueron deficientes. Vaya, hubo más de 120 minutos donde no hubo gol, ¿no? Y eso evidentemente preocupaba. Y lo más frustrante es no jugártela con jugadores que tenían condiciones de poder haber hecho un mejor mundial desde el parado, ¿no? Hasta el tercer partido el Tata Martino decide sacar a Héctor Herrera, un jugador que está muy por debajo del promedio de jugador mexicano. La verdad es que es suplente en la Liga MLS, tiene muy pocos minutos en Houston, está más que probado que Héctor Herrera, vaya, podemos mencionar más de 30 jugadores con nombre y apellido muy por encima de él. Si el problema también era la delantera, ¿por qué no llamar a alguien probado como Santi Jiménez, que pues está de vacaciones, cuando Santi Jiménez en el Feyenoord pues es un goleador en la Europa League, es de los que comanda la lista, es un jugador que ya se empieza a cotizar en el mercado y que creo que tenía muchísimo más oportunidades que Rogelio Funes Mori, ni se diga de Raúl Jiménez, que además incluso días antes del Mundial salió su expediente médico donde se determinaba que no estaba en condiciones de jugar, que incluso corría riesgo de recibir un golpe y terminar con su carrera futbolística. A pesar de eso, a pesar de no tener equipo, porque el Wolverhampton ya no cuenta con sus servicios, si es un jugador que fue suspendido debido a su condición, pues vaya, creo que es lamentable que el Tata se haya atrevido, vaya, siquiera a convocarlo. Más allá de ponerlo a jugar, creo que es un atrevimiento, algo que nunca habíamos visto. Es cierto que había jugadores que de repente en otros mundiales eran llamados y generaban dudas, pero una situación así como la de Raúl Jiménez no hay explicación, ¿no? Entonces, Charly Rodríguez, insisto, fue el capitán de la selección mexicana en Tokio 2021. Hay que dejar claro, México en esos Juegos Olímpicos quedó en tercer lugar y le hizo partido con otro entrenador, por supuesto, era el Jimmy Lozano, un entrenador que va creciendo, un entrenador que tiene idea, que tiene interés, que tiene actitud. Ese entrenador quedó en tercer lugar y en primero quedó Brasil, el Brasil de Richarlison, el Brasil de Anthony Silva, el Brasil de Gabriel Martinelli. Podemos mencionar varios que hoy en día están jugando el Brasil en el Mundial por Brasil. Por España estaban convocados Pedri, estaba convocado Gavi, estaban convocados jugadores que hoy son titulares de la selección española. Y bueno, de conseguir una medalla de bronce en esa competencia, pues también te habla de que hay crecimiento de algunos jugadores que participaron ahí. Muchos de ellos no fueron convocados, increíblemente, no fueron convocados a este mundial, a pesar de tener buen nivel en sus ligas. Eric Sánchez, por ejemplo, que fue campeón con Pachuca. Eric Sánchez, para ponerlo en contexto, Santino, está al nivel de Chávez. Chávez, por muchos, fue el mejor jugador mexicano en estos 3 partidos. Es así que el Porto y el Bayer Leverkusen ya lanzaron ofertas para hacerse del mexicano y muy probablemente salga para el próximo año y debute allá en Europa. Pero así había otros jugadores que podían mostrar muchísimo más y esa es la frustrante, Santino. ¿Sabes qué? Si no vas a calificar, pues bueno, ok, pero te la jugaste con lo mejor que tenías, hiciste tu máximo esfuerzo, pusiste a los que debían estar ahí y la realidad es otra, ¿sí? Por eso de repente ya empezamos aquí a escuchar situaciones, ¿sabes qué? Tenemos un traidor, ¿no? En el banquillo, porque no hay forma de poder entender por qué esos cambios, por qué de repente si te está funcionando el atacar y estás metiendo goles, simplemente en 5 minutos acabas con eso, lo rompes, lo tiras a la basura. Sí, ahora hay que esperar también otros 4 años para nuestro mundial. Y ojo, Santino, ya demostró Costa Rica, ya demostró Estados Unidos, ya demostró Canadá,
que no son selecciones fáciles de jugar. Es cierto, al final Canadá termina sin victorias, Costa Rica también termina eliminado, pero vaya, hubo por momentos donde Alemania tragó aceite, hubo por momentos, bueno, le gana a Japón, que ya vemos que no era una selección fácil, Estados Unidos le hace partido a Inglaterra, vaya, no es sencillo jugar en CONCACAF, al contrario de lo que piensan muchos, sí son partidos que se complican, son partidos que, pues, sobre todo, jugar allá en Centroamérica de visita es muy difícil, son condiciones totalmente diferentes a las que se tienen acostumbrado de local, ¿no? Simplemente lo dejamos ahí. Así es, Joaquín. Ahora, justo has tocado un tema importante y es el mundial que se viene. Ya México tiene que pensar en recambios urgentes. Ya el Tata Martino no va a seguir siendo técnico de la selección mexicana. Pensar en qué otro técnico va a venir en el recambio generacional, porque ya este mundial ha demostrado que México no se puede sostener con los mismos jugadores que han venido teniendo participaciones en las eliminatorias y en los mundiales pasados, y más aún en este. Ahora, para ti, Joaquín, ¿qué se le viene a México? ¿Cómo México puede reorganizarse y mejorar para poder ser un buen anfitrión? Porque de los 3 equipos que son anfitriones para el próximo mundial, 2 de ellos están eliminados y uno sigue en carrera, que es Estados Unidos, a los octavos de final. Sí, sí, por supuesto hay que seguir todo un proceso. Insisto, en selecciones juveniles, en sub-17, en sub-20, en Juegos Olímpicos, se obtienen buenos resultados. Esto te da también a que hay materia. ¿Por qué no continuar, como sí lo han hecho en otras selecciones, a apostar por los que te están triunfando? Si Brasil lo está haciendo, está tomando elementos de sub-17, de Juegos Olímpicos, de sub-20, ¿por qué México no voltea a ver hacia la juventud, hacia los que vienen creciendo, ¿no? ¿Por qué te la quieren seguir jugando con Guardado, con Herrera, con Ochoa, con Moreno, sí, con jugadores que ya pasan los 32 años, que están lejísimos, pero años luz a sus mejores momentos, simplemente por querer respetar jerarquías, lo cual es uno de los pretextos más inverosímiles que hay? Cuando, insisto, Brasil, España, Alemania en su momento, ¿no? Hace 8, 12 años, lo hizo. ¿Por qué no apostar por seguir el proceso? Los directores que también te sirvieron en juveniles, en la subirlos a la categoría mayor, y ahí empezar simplemente estrategia. Yo creo que desde ahí ya podemos empezar a hablar de un crecimiento, ¿no? Hemos visto en esta Copa del Mundo, los países africanos, países asiáticos, por ejemplo, como Japón, que no resaltan en nombres en los clubes más importantes del mundo, están avanzando a octavos de final, ¿sí? Esto también te dice que porque están jugando, que porque se conocen ya desde hace tiempo, hacen juego en conjunto, y que simplemente algo que en México pues no se intenta, no entiendo por qué no se siguen esos procesos, es como una cuestión básica, ¿no? Simplemente de sentido común. Entonces ya desde ahí podemos empezar a analizar también temas de federación, ¿no? Los mismos federativos, los directivos, los intereses que están a favor de ciertas personas que provocan que Raúl Jiménez, que Héctor Herrera, que, bueno, todos los mencionados que no aportan absolutamente nada a la selección, que son como 6, 7, no sean convocados. Es la única explicación, lo único entendible. Que sean convocados es porque simplemente hay intereses, porque hay gente beneficiada producto de su convocatoria y que, pues, de forma informal, pues, reciben algunos beneficios. No hay otra explicación. Joaquín, ahora, si bien es cierto digamos así, ¿no? El fracaso que ha tenido la selección mexicana en Sí, claro. en este mundial, ¿no? También se lleva una consecuencia importante, ¿no? Porque en la Liga Mexicana como tal también tiene que promocionar a nuevos jugadores, nuevos futbolistas, pero ¿cómo tú promocionas jugadores si no hay descensos en la Liga Mexicana? Eso también es un problema grave, ¿no? Que se tiene que ver, se tiene que analizar para más adelante sacar nuevos talentos, nuevos jugadores para que alimenten a la selección mayor. Sí, sí es importante, sí es cierto, eso también ha repercutido pues en el nivel,
Pero al final también hay que recordar, ha habido varios equipos, sí, varios, o sea, se cuentan con varios deditos que ingresan a la Liga MX, ¿no? Dentro de los 18 y se presentan con temas de que sus dueños no alcanzan a pagar los sueldos, de que entran en un nivel paupérrimo, de que al final se terminan convocando una cantidad de extranjeros exagerada, que los que luego ingresan 6 meses después o un año después desaparecen o tienen problemas legales. O sea, la verdad es que son pocos los clubes que cuando ingresan a primera división, que cuando vienen de la liga de ascenso, llegan y terminan aportando algo interesante a la liga mexicana. No creo que al final el que llegue y haga y exista la liga de ascenso, de que la liga de ascenso saque equipos a la primera división, sea una solución. Sí es cierto, sí sorprende, ¿por qué? Porque es la liga, la única liga en la que sucede eso, pero no por eso vamos a pensar que por eso te van a estar aportando jugadores a selección mexicana. Los clubes que más aportan a selección mexicana hoy en día son Pachuca, Santos, Atlas, incluso América, por supuesto. Sí, son 5 o 6 clubes, pero todos son de sus fuerzas básicas, no son producto de la Liga de Ascenso. La calidad que hay en la Liga de Ascenso, pues es muy bajito. La verdad es que pocos jugadores que han tenido éxito en la Liga de Ascenso, muy pocos, muy pocos. Estoy hablando del menos del 10%, y eso que me fui yo muy alto. Menos del 10% llegan a tener oportunidad en la Liga Mexicana y menos del 5% realmente son rescatables o terminan por encima, o terminan siendo un jugador promedio en la Liga Mexicana, en primera división. Entonces, Santino sí creo que por ahí pudiese llegar a cambiar algo, pero no va a ser un cambio de raíz, ¿eh? No va a ser un crecimiento importante. O sea, creo que hay otro tipo de cosas con los cuales podríamos aspirar a tener mejores jugadores, más que pensar que por la Liga de Ascenso te va a dar una mejor liga o un mejor nivel. Creo que me parece más una solución que con la MLS exista, como ya va a pasar el próximo año, esta unión, ¿no? Lo cual exija mayores inversionistas. Sabemos que por ahí Cristiano Ronaldo y Messi ya empezaron a ser buscados por la MLS. Digo, no sé si eso suceda, ¿no? Quién sabe, probablemente no. Pero simplemente el interés que existe ya por muchos inversionistas por apostar en la MLS MX, creo que eso puede ayudar a elevar el nivel, ¿no? E incluso otra vez estar participando en Copa América, evidentemente exige a la federación apostar por ponerle un poco más de seriedad a los partidos que la selección enfrenta cuando no sean eventos mundialistas, ¿no? La verdad, no se toma con muy poca seriedad jugar la Copa de Oro, Santino. Sabes que, pues, sin mucho esfuerzo, pues puedes llegar a la final. Sin mucho esfuerzo calificas al Mundial, esa es la realidad. Entonces, al tener un mayor nivel de exigencia, cuando te tomas las cosas más en serio, ahí sí creo que existe un nivel, ahí sí creo que existe un avance. Eso es lo que iba a consultar, Joaquín, y me has quitado la palabra en la boca, ¿no? Es cómo, o mejor dicho, sería en sí para ti una buena idea que en algún momento se dé este regreso de México, tanto a la Copa América, ¿no? Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también para ver el nivel del fútbol mexicano, para ver el nivel de los equipos mexicanos. Sería una buena opción también, ¿no? Porque de esa forma, como tú lo mencionas, se vería el verdadero quizás nivel que tiene el fútbol mexicano, porque si bien es cierto, juegas con selecciones o con islas en CONCACAF que quizás no te dan una mirada, un panorama mucho más asertiva para lo que se viene luego. Sí, totalmente de acuerdo en esa parte. Y incluso si tú analizas el historial de clubes, de participación de clubes mexicanos en Libertadores, pues siempre es bastante aceptable. Y eso que luego iban a Libertadores los que no calificaban a la Conca Champions, ¿sí? Les daban oportunidad de, bueno, los 4 primeros se van a Conca Champions y los otros 2 se van a Libertadores, ¿no? O 3 se van a la Libertadores. Y a pesar de eso,
había participación, había muy buena participación. La mayoría de los partidos que se obtenían derrota eran contra equipos brasileños, ¿no? Porque la verdad el nivel de Brasil en cuanto a liga, pues es superior al del resto de América por importantes diferencias, ¿no? No digo que con todas, pero pues, regularmente sí. Y bueno, recordemos cuántas veces se llegó a la final, ¿no? Con Chivas, con Cruz Azul, bueno, hay varios, ¿no? Que incluso, pues, hicieron partidos que los llevaron, si no a finales, por lo menos a semifinales. Siempre en México, los clubes mexicanos eran, pues, no era grato tener que enfrentarlos, vaya, ¿no? A pesar de las polémicas arbitrales que se podían presentar, ¿no? Ejemplos, hay muchísimos, Santos contra River Plate, vaya, América contra Boca Juniors, vaya, varios partidos que dices, bueno, ahí con muchas polémicas arbitrales, evidentemente, pero al final fueron buenas, fueron aceptables, a pesar de que, te repito, no iban los clubes mejor calificados, porque los más calificados tenían que ir forzosamente a la Conca Champions. Igual en Copa América los resultados fueron buenos. En las últimas participaciones, es cierto, ya se bajaba el nivel porque México estaba obligado a tener que jugar con un equipo B. La CONCACAF obligaba a la federación a que el equipo A, ¿no? Los jugadores con más popularidad, ¿no? Más renombrados, que no por eso tienen que ser los mejores de lejos, pero bueno, los más conocidos tenían que ir a jugar Copa de Oro y México lo iba con selecciones B o incluso hasta C, ¿no? Y por eso, pues vaya, sus últimas 2 ediciones fueron pues bastante pues malitas. Pero fuera de eso, creo que con equipo completo la selección mexicana en Copa América te puede competir pues con los más grandes, ¿no? Lo hizo con Brasil, siempre se le complicó a Argentina, pero vaya, a excepción de Argentina, creo que con todos, pues México siempre fue de cuidado. Así es, Joaquín, esperemos a ver qué es lo que sucede con la selección mexicana de cara al Mundial. Ya está terminando, ya está a punto de terminar este año y luego empiezan las eliminatorias y ojalá que México, que la selección pueda conseguir partidos amistosos, pueda hacer este recambio generacional, la reorganización de la selección y claro, todo lo que conlleva, ¿no? A la reorganización de una selección de fútbol para que esté, ¿no? Que esté bien, que madure, ¿no? Una selección que necesita madurar también para este nuevo mundial que se avecina, que es en el año 2026 todavía. Ahora, ojo, esos partidos amistosos tampoco ayudan en nada a la selección mexicana, al contrario, todos los partidos amistosos, e incluso varios oficiales de FIFA, se juegan en Estados Unidos, o sea, muy pocos, poquísimos, escasos, mínimos, se juegan en México, todos en Estados Unidos. Al final, pues siempre es bastante latoso tener que estar viajando hacia allá, son muchas horas, sobre todo se sale de Ciudad de México y de Ciudad de México pues es tomar vuelos, insisto, de horas, no todos son en Los Ángeles, muchas veces pues llegan a jugarse hasta Boston. Entonces todo ese trámite, además también pues en el aeropuerto ya no importa si te llamas Ochoa, no importa si te llamas Chicharito, no importa si te apellidas Lozano. Sí, el trámite de las visas es bastante difícil, no es sencillo, es desgastante. Entonces, en eso ya desde ahí es como de, bueno, para los jugadores no es nada grato. Y luego, cuando en estos partidos amistosos se presentan constantemente lesiones, los jugadores mexicanos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a arriesgar mi carrera para ir a jugar a Estados Unidos en un partido que ni siquiera mis rivales se toman en serio, sí están más interesados en lo que puedan hacer en Estados Unidos que afrontar su partido, pero la gran mayoría son partidos malísimos que no dejan absolutamente nada, que al entrenador tampoco le deja ninguna solución, ningún avance. Entonces yo creo que desde ahí podríamos empezar, ¿no? Si vas a hacer partidos amistosos o partidos de preparación, que sean de preparación, a eliminarlos, porque la verdad es que le rompes incluso su ritmo que llevan en la misma liga. Ellos lo saben y se lo toman con una desfachatez, con un cinismo que también es reflejado, ¿no? Llevas 2 años jugando a ese nivel sin desinterés alguno y de repente te dicen, ay,
ahora sí tienes que jugar el partido interesante, ahora sí tienes que enfrentar Copa Confederaciones, ahora sí tienes que jugar Copa del Mundo, ahora sí tienes que jugar la final de Copa de Oro, ¿no? Entonces, cuando dices, ay, ahora sí, pues ya es difícil que a los 20 jugadores que estuviste llamando de vacaciones a jugar a Estados Unidos sin ningún tipo de interés, ¿no? Llamándolos a que incluso había jugadores que se lastimaban, pues es difícil cambiarte el chip, ya no es tan fácil. Bien, bien Joaquín, te agradezco por haber estado el día de hoy aquí en el programa, gracias por haber aceptado esta invitación, esta conversación que hemos tenido y ojalá, ¿no?, que para el bien de ustedes, de la prensa mexicana, de la hinchada, México pueda mejorar de cara al próximo mundial que se avecina en el 2026 y que se note, ¿no? Se note el trabajo y se note el cambio que se necesita en la selección mexicana también. Pues esperemos que sí, Santino. La verdad es que son buenos deseos para empezar a tener un entrenador. Yo creo que desde ahí sería ya bastante avance, ¿no? Pero bueno, como tú dices, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que se deben modificar, procesos, ¿no? Dijimos lo de los partidos amistosos, muchas cosas que a la hora de concluir olvidamos y que pues terminan siendo una consecuencia de esta eliminación en esta Copa del Mundo. Así es. Joaquín, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. Seguiremos hablando de lo que vaya a lo que estamos viviendo aquí en el Mundial. Vamos a seguir analizando seguramente lo que ya vaya a estar en octavo de final. Gracias nuevamente, Joaquín, y a seguir, ¿no? A seguir dándole para también el apoyo a la selección mexicana y que pueda crecer de cara al Mundial, que van a ser anfitriones ahora. Bueno, esperemos que así suceda, Santino. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya en 4 años que sea aquí, te esperaremos con mucho gusto. Aquí tienes tu casa, aquí tienes las puertas abiertas y todos los peruanos serán muy bien recibidos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo hasta México. Fuerte abrazo. Bien, amigos, ha sido Joaquín Martínez López, periodista deportivo del portal La Jugada Maestra. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.